Job, antes de Salmos, capítulo número 23, verso número 10. Mas Él conoce mi camino. ¿Alguien cree que eso es verdad? Mas Él conoce mi camino, me probará. Él conoce nuestro camino, nuestro Señor, pero Él nos probará. Me probará y saldré como oro. Esto es profético, profetízalo conmigo. Diga: el Señor me probará. ¿Quién nos va a probar? Fíjese algo tremendo. Aquí no dice que es el enemigo, aquí dice que Dios nos probará. Y estas palabras las está hablando Job, alguien que ha sido procesado. ¿Cuántos hemos sido procesados y cuántos estamos siendo procesados? Aquí dice: Él conoce mi camino, me probará. Pero también me gusta lo que dice al final: y saldré como oro. Tengo una palabra para alguien esta mañana. Aunque estés siendo probado, procesado, aunque estés siendo refinado, vas a salir como el oro en victoria si aguantas en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Y quiero ser obediente a lo que el Señor me estuvo hablando el último tiempo, los últimos días. Hay algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a diferenciar, y es la prueba y el zarandeo. Diga conmigo: la prueba y el zarandeo. La prueba es directamente de Dios. Lo acabamos de leer en el libro de Job. Dice que Él nos probará. Así que no deberíamos enojarnos por la prueba, porque cuando viene la prueba, escucha esto, la prueba es directamente de parte de Dios. Una prueba es una oportunidad para ganar el año. ¿Cuántos quieren ganar el año y no perder el año? Diga conmigo: no voy a perder el año. ¿Sabe por qué? Porque cuando se pierde el año hay frustración. No es que no se puede volver a repetir el año o la materia, pero de alguna manera cuando nosotros perdemos un año decimos: oye, tantas madrugadas, tantos días, tantos deberes, tantas tareas, tanta distancia, perder un año, no. Y yo vengo a profetizar esta mañana que usted y yo no vamos a perder el año, vamos a ganar el año. Yo vengo a profetizar que usted y yo no tendremos un espíritu de conformismo. Hay gente que llega a noviembre, por ejemplo, y dice: ay, no, ya perdí el año, mejor me resigno y hago otra vez. No, usted no fue llamado para estar reprobando y repitiendo. Usted es un ganador y un vencedor. ¿Alguien que lo crea? ¿Y por qué Él nos quiere probar? ¿Porque es malo? No, es nuestro Padre, Él sabe lo que hace. Él quiere probar sobre todo nuestro corazón, nuestra motivación. Quiere probar nuestra fe. La fe tiene que ser probada. Entonces en la vida cristiana, el Señor quiere probarnos para refinarnos. El verdadero oro se expone a líquidos para ver si realmente es oro. El verdadero oro o los verdaderos minerales se exponen al fuego para demostrar que realmente son buenos. Y si estás pasando por el fuego, ¿cuántos hemos pasado por el fuego? ¿Cuántos hemos pasado pruebas? No es para que te tires abajo, es para que entiendas que Dios quiere sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Pero por otro lado existe algo que se llama el zarandeo. El zarandeo es, atención a lo que voy a decir, es directamente le voy a explicar. El zarandeo es un sacudón. Zarandeo viene de zaranda. Lo he dicho en otras ocasiones. La zaranda las usan los albañiles para refinar el producto, sea arena, lo que sea. Pero también el zarandeo lo usan los agricultores. La zaranda es una herramienta. Hay diferentes, no todas son iguales, pero algunas son cuadradas con una malla. Y la zaranda tiene que ser movida. O sea, de otra manera dicho,
El zarandeo es un fuerte sacudón. Diga conmigo, fuerte sacudón. Y este viene por el enemigo, viene porque Satanás nos quiere destruir. Póngame mucha atención. Por un lado, la prueba viene de parte. Yo quiero que usted repita conmigo y diga: cuando vengan pruebas, tengo que saber que son oportunidades. Usted se da cuenta que nosotros a veces siempre nos enojamos con la prueba, o nos bajoneamos, o le huimos a la prueba. Cuando estudiábamos en el colegio, el momento de la prueba, uy, no. Yo le hablo en esta mañana a personas que van a ver la prueba de otra manera. No la van a ver como tu enemigo, sino como tu oportunidad. Alguien dígame amén. Entonces, hay pruebas que vienen de parte de Dios. Sí, como lo estás oyendo, de parte de Dios. Porque Él quiere refinarnos como oro. Pero también hay otras cosas, o otra que se llama el zarandeo. Repítalo conmigo y diga: el zarandeo. ¿Y de quién viene el zarandeo? El zarandeo viene de parte del enemigo. Pero atención a lo que le voy a decir. Aunque viene de parte del enemigo, es permitido por Dios. Mucha atención. Dije que la prueba viene de Dios. Dios mismo nos prueba. Pero dije que por otro lado el zarandeo viene de parte ¿de quién? Del enemigo. Pero aunque viene de parte del enemigo, no es que el enemigo se manda solo. El enemigo tiene que pedir permiso a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, para eso vamos a ir un momentito a Lucas capítulo 23, verso 31. He aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Zarandearos como a trigo. Atención, paremos un momentito ahí. No pierda el pasaje bíblico. Aquí podemos ver el ejemplo clarito de que el zarandeo es una solicitud de Satanás al cielo. Es una solicitud, un mail, una llamada, una solicitud donde el enemigo le dice a Dios: ay, pastor, yo no sabía que Dios y el diablo hablan. Sí. No sé si directamente, pero por lo menos sabemos que el enemigo manda solicitudes, porque el enemigo se sujeta. El enemigo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Y aquí Jesús le dice a Pedro, que se llamaba Simón: el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, para sacudirte como a trigo. Entonces aquí queda claro que el zarandeo, ya dijimos, es un sacudón. Pero al mismo tiempo el zarandeo es una solicitud del infierno para destruirte. ¿Cómo, pastor? Sí. Es una solicitud donde el enemigo dice a Dios: déjame sacudirlo. Déjame asustarlo o asustarla. Déjame pegarle unos buenos cachetazos. Pastor, yo nunca había... Sí. Y donde en muchas ocasiones Dios dice: autorizado, Satanás. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Voy a volver. La prueba viene de parte de... y usted y yo que renegamos con la prueba. Y el zarandeo viene de parte del enemigo, pero con la autorización. O sea que el enemigo no puede hacer nada si la solicitud no es aprobada en el cielo. Entonces, por ejemplo, aquí Jesús, nuestro Señor, 2000 años atrás, le dice a Simón. ¿Quién era Simón? Un discípulo, se llamaba Simón Pedro. Le dice: Simón, el enemigo pidió una solicitud y fue aprobada. Sí, porque aquí el Señor no está diciendo y le dijeron que no, ya lo da por hecho.
Le dice: el enemigo te pidió para zarandearte como a trigo. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya fue aprobada la solicitud? Porque el Señor Jesús agrega y le dice: pero yo he orado. O sea, le está diciendo: vas a pasar por cosas duras. Hay zarandeos que duran un día, 3 días. Hay zarandeos que duran horas. Hay zarandeos que duran un año, como la pandemia. Yo considero que la pandemia fue un zarandeo mundial. Hay zarandeos diferentes, duran horas, días, semanas, años. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que aunque el zarandeo sea fuerte, si tú crees, el Señor te va a sacar en victoria. Alguien tiene que decir amén a eso. Ahora quiero enseñarle algo. En el zarandeo necesitamos, tanto en la prueba como en el zarandeo, necesitamos gente que ore. La oración es importante. Necesitamos gente que vigile. Necesitamos gente que interceda. Diga conmigo: los intercesores se tienen que activar. Yo sueño, ayer me puse a pensar, y yo sueño con que Dios levante en esta iglesia muchos intercesores. Yo sueño con que Dios levante en esta congregación y en esta familia en las naciones muchos intercesores. Diga conmigo: necesitamos los intercesores. Los intercesores son los que oran por las almas, los que tienen carga por la gente que está débil. Pero si ni siquiera la gente ora por ellos, menos va a orar por otros. O sea, la intercesión es un nivel más alto de la oración. Un intercesor es alguien que tiene una vida de oración. Como tiene tanta oración, tiene tiempo para orar por los demás. Pero si ni siquiera oramos por nuestras vidas, menos vamos a orar por... ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le dice a Simón: Simón, el enemigo te ha pedido para... Tóquele la mano al que tiene a su lado y dígale: Simón, el enemigo ha mandado varias solicitudes para sacudirte. ¿Cómo, pastor? ¿Y esa palabra tan rara? Sí, porque el enemigo odia tu cosecha, odia tu alma, odia tu familia. Y pastor, ¿y por qué Dios le permite al diablo que me sacuda? ¿Acaso Dios no me defiende? Es que el diablo trabaja para los propósitos de Dios. Alguien tiene que agarrar esto. Es que hasta el diablo sirve de alguna manera a los propósitos de Dios, porque Dios no te va a matar, te va a sacar más refinado y más limpio. Alguien tiene que decir amén a eso. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Dios usa al diablo para transformarnos. Wow, esto es tremendo. Lugar de adoración y transformación. Dios usa al enemigo. Ojo, quiero que alguien agarre esto. No es el enemigo el que usa a Dios, es Dios el que usa al enemigo para llevarnos a nuestro destino profético. Alguien que lo crea y lo reciba. Wow. Y Jesús le dice a Pedro, a Simón: yo he orado. Aquí yo veo a mi Señor Jesús como intercesor. Por un lado, al principio le dije que la prueba es Dios mismo que nos quiere limpiar. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere limpiar? Y por otro lado es el zarandeo, donde el enemigo nos tiene ganas, pero es permitido por Dios para refinarnos también. Tanto lo uno como lo otro, la prueba del zarandeo, nos sirve para ser mejores. ¿Alguien que lo crea? Entonces yo le quiero hablar de 5 razones por las cuales nosotros somos constantemente... Pastor, ¿qué me está diciendo? No nos vamos a escapar de los zarandeos. Aquí hay gente que ha sido zarandeada. Yo he sido zarandeado, mi hermano. Uy, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque el Señor va a sacar lo mejor de ti. Yo quiero que alguien lo reciba. Yo quiero que alguien tome esto, alguien que lo crea. Es más, ninguno de nosotros nos gusta esas situaciones,
Pero si le amamos y nos mantenemos y perseveramos, todas las cosas ayudan a bien. Yo quiero saber si alguien va a perseverar en el nombre de Jesús. La primera razón, póngame mucha atención y cómo me gustaría que usted anote esto. La primera razón por la cual nosotros somos zarandeados, o sea, que el cielo acepta la solicitud del enemigo, es porque estamos dormidos. Dígale al que tiene a su lado: el dormir mucho es malo, tanto físicamente como espiritualmente. Hay gente que es perezosa. El ocio, la pereza, el ser amigo del sueño es malo, tanto naturalmente como espiritualmente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Jonás trata de escaparse del propósito de Dios y compra su pasaje para otro lado. Y cuando el barco donde iba Jonás se sacudía, zarandeo, porque Dios había permitido, porque donde hay alguien que se sale del propósito hay zarandeo. Entonces podemos ver que Jonás estaba durmiendo, y si usted conoce la historia, los marineros que iban viajando con Jonás estaban desesperados, rogando a sus dioses y diciendo: ¿qué hacemos? Y tiraron las cosas a ver si el barco estaba muy pesado, pero la tormenta... Zarandeo es símbolo de tormenta, pero la tormenta era más fuerte y ellos rezaban, rogaban a sus dioses y cuando van a ver dónde estaba Jonás, Jonás estaba. Es más, a Jonás uno de ellos le dijo: ¿qué haces, dormilón? El dormir hace que le abramos puertas al enemigo para que venga a sacudir la barca, a sacudir la familia, a sacudir el hogar. Yo quiero que alguien reciba esta palabra en esta mañana, iglesia. No es tiempo de dormir. Diga conmigo: no es tiempo de dormir. A veces nos encontramos cansados, agotados, ¿verdad que sí? Pero dice el Señor: no duermas, es tiempo de guerra, es tiempo de batalla, es tiempo de hacer mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a su lado: mi hermano, no te quedes. Dígale: mi hermana, no te quedes, no duermas como Jonás, no seas dormilón, corre la milla extra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocemos que a veces luchamos contra el sueño, contra la pereza? Diga conmigo: renuncio al sueño, renuncio a la pereza. Pero dígalo. Por ejemplo, hablando de barca, estamos hablando de barca. Cuando Jesús pasó al otro lado con los discípulos, la Biblia dice que en una ocasión él se durmió, pero fue a propósito. Y mientras que el líder se durmió, la tormenta vino y la barca fue. Le hablo a los sacerdotes, líderes que me están viendo y que están aquí. Un líder no se debe dormir, porque si un líder se duerme, Satanás hace de las suyas en su casa, en su familia, en la iglesia. ¿Alguien está recibiendo palabra? Pero en realidad yo creo que Jesús se durmió para probar. Aquí podemos ver el zarandeo y la prueba. Jesús se durmió para probar la fe de ellos, porque cuando ellos gritaban: Señora, Él dijo: ¿qué pasó, hombres de poca fe? Pero no sé si me estás entendiendo. Siempre que alguien se duerme, las olas y la tempestad y la barca se sacude. En esta mañana el Señor nos dice: no duermas. Dígale al que tiene a su lado: no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. ¿Alguien recibe esta palabra? Por ejemplo, en la famosa parábola del trigo y la cizaña, la Biblia dice que el enemigo plantó la hierba de la cizaña, lo falso, al lado del trigo para dañar la cosecha. Pero me llama la atención que la Biblia dice que el enemigo plantó la cizaña mientras que los hombres dormían. Wow. O sea que siempre que alguien duerma, el enemigo plantará el veneno. Ponete a pensar todas las destrucciones, violaciones, abusos, pecados,
Cosas feas el enemigo las ha plantado cuando un padre de familia o una madre de familia está durmiendo. Cuidado con lo que hacen nuestros hijos, cuidado con lo que hacen en nuestra casa, cuidado con cuando nos dormimos, cuidado. Hay gente que no solamente en la noche está dormida en lo espiritual, en el día también están dormidos. Hay gente que está despierta pero está dormida y no se da cuenta que el diablo hace de las suyas en su matrimonio, en sus finanzas, en sus hijos, en su familia. Yo declaro que alguien se despierta esta mañana en el nombre de Jesús para que la cizaña no pueda hacer lo suyo. ¿Me está entendiendo? El enemigo siempre mete su veneno cuando alguien se duerme. Dígale al que tiene al lado: no te duermas. El trigo marca. Se parecen en los colores con las cizañas, están cerca, están en la misma plantación, pero la cizaña no es trigo. Entonces hay algo que aprendí. ¿Quiere aprender o no? ¿Por qué el trigo marca la diferencia? Porque el trigo empieza a inclinarse. Humillación, humildad, inclinación, rodillas. Mientras que la cizaña, altiva, orgullosa, autosuficiente, mira para arriba, nunca mira. Dios quiere que tú y yo nos humillemos en su presencia. Dios quiere que usted y yo renunciemos al orgullo. Dios quiere que usted y yo reconozcamos que somos pecadores y dejemos la autosuficiencia. Alguien tiene que decir amén a eso. El orgulloso nunca reconoce, el orgulloso es altivo o altiva, pero yo declaro que ese espíritu no está en nuestra vida, sino que nosotros somos trigo, que fuimos llamados a reconocer y a humillarnos en la presencia. Alguien tiene que decir amén a eso. Lo mejor que le puede pasar a alguien es humillarse en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Mire, Dios con el fuerte no puede hacer casi nada. Dios al altivo lo mira de lejos, dice la palabra. Dios con el fuerte no puede hacer nada, pero Dios con el débil puede hacer todo. ¿Cómo? Yo pensé que era al contrario. Yo pensé que Dios con el fuerte hace cosas grandes. No. Dios con aquel que hace las cosas con sus propias fuerzas no puede hacer nada. Dios con el fuerte no hace nada, pero Dios con el débil sí puede hacer todo. Alguien tiene que decir amén a eso. Y por ejemplo, en la Biblia había alguien que sabía mucho, tenía mucho conocimiento, era sabio, se llamaba Saulo de Tarso. Y Dios tuvo que bajarlo del caballo. Dígale al que tiene a su lado: de unos cuantos caballos Dios nos bajará. Dios quería mostrarle a Saulo que no era su teología, su sabiduría, su inteligencia. Porque hay gente que es muy orgullosa de lo que sabe, de lo que ha aprendido, de dónde. No. Nuestra chapa no es los logros, nuestra gloria está en Jehová de los ejércitos. Alguien que lo crea. Entonces Dios a Saulo tuvo que tratarlo en su orgullo y zarandearlo, bajarlo del caballo y encandilarlo en los ojos y dejarlo ciego. Hay zarandeos que son la consecuencia del orgullo. Dígame amén. Póngame cuidado, porque esto que voy a decir a continuación es poderoso. En la lectura pasada dijimos Simón. El Señor le dijo a Simón: Simón, el enemigo te ha pedido para hacer. Y luego le dice Pedro. Primero le dijo Simón y luego le dijo, porque Simón es uno, pero Pedro es otro, aunque son el mismo. Simón es el inmaduro, el autosuficiente, el orgulloso, el de doble ánimo, el que se deja llevar por la emoción. Pedro es el transformado, Pedro es el equilibrado, Pedro es el apóstol que con su sombra sanaba a los enfermos. Pedro es el hombre que ha sido procesado y ha pasado el zarandeo. Simón es el autosuficiente que dice: yo nunca te negaré, yo estaría contigo hasta la cárcel. Ese es Simón, el que habla por hablar, el que es ligero en hablar, el que se deja llevar por las emociones. Pedro es el que tiene amor por las almas, el que ha recapacitado, el que es nueva criatura, el que vio a Cristo resucitado, el que experimentó la gracia. Alguien tiene que decir amén a eso. Y lo mismo pasa con Saulo.
Saulo es uno, pero Pablo es otro. Yo quiero que alguien reciba esto. Son el mismo, parece que son el mismo, pero aquí hay una transformación. Saulo es el orgulloso. Saulo es el que mata cristianos. Saulo es el autosuficiente. Saulo es el que hace las cosas a su manera. Pero Pablo es el que se rinde a los pies de Dios como trigo. Por eso es que yo pienso que el Señor nos va a cambiar de nombre en el cielo. Alguien que diga amén. Diga conmigo, en el cielo tenemos un nombre. Dígale al que tiene a su lado, Simón o Pedro, Saulo o Pablo. Dígale, ahí usted que me está viendo en casa, diga, saca de mi vida todo orgullo, Señor. Dios mira de lejos al altivo, pero Dios atiende al humilde. Alguien dígame amén. ¿Usted cree que Saulo se sujetaba a alguien con los 3 idiomas que hablaba? Con todo lo que... Saulo era un tipo súper sabio. Pero me llama la atención que cuando el Señor lo zarandea o permite el zarandeo y él queda ciego, lo primero que él hace, Señor, ¿qué hago? Ve donde Ananías, espera 3 días, espera directivas y sujétate. Es más, hasta Ananías tenía miedo. ¿Cómo me van a mandar a ese matón para que me mate? Pero Saulo ya no era Saulo, ahora era el apóstol Pablo transformado y estaba listo para sujetarse a Ananías el viejito. Alguien dígame amén a eso. Diga conmigo, renuncio al orgullo. Póngame atención. Hay personas que dicen, ¿cuándo termina el zarandeo? ¿Cuándo termina la prueba? Señor, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos meses? Señor, ¿por qué tanta cosa? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy dando bíblicamente. Tal vez termine cuando te despiertes. Tal vez termine cuando reconozcamos que somos ¿Qué me está diciendo, pastor? Tu zarandeo puede terminar hoy. Alguien dígame amén a eso. Tu victoria puede estar a la puerta. Tu cambio de temporada puede estar. Alguien tiene que decir amén a eso. El enemigo te incita, te tienta, te dice mire, y por otro lado le dice Dios, mire lo que está haciendo este. El enemigo teje bien la red. No sé si alguien me está entendiendo. Y la Biblia dice en Crónicas que el enemigo incitó a David. ¿Qué significa eso? Censa al pueblo, censa. Y entonces David entró en un tiempo donde él quería números. A ver, y hoy en día muchos han caído en eso. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánta gente llega? Y cuidado con caer en la numerología. Calculamos si hay poco, si hay mucho. Y nuestro corazón ya no es porque amamos las almas. Nuestro corazón ya no es porque amamos a Dios, sino que queremos masas, cantidades, números. Y Dios nos va a dar más de lo que nosotros imaginamos si no calculamos. Alguien tiene que decir amén. Por ejemplo, hay gente que hace eso en la ofrenda. Hay gente que voy a ver cuánto le doy a Dios y calcula. Y por calcular no prosperas. Te has vuelto una persona calculadora en los números. Piénsalo. Y cuando somos calculadores limitamos a Dios. Y a Dios no le gusta a la gente que lo limita. Y David limitó a Dios. David fue incitado por el diablo y quiso censar. ¿Qué es un censo? Contar el pueblo. Como que a David le entró yo soy rey, voy a ver cuántos están a mi cargo. Siendo que nuestra motivación no debe ser cuántos tenemos ni cuánto logramos. Nuestra motivación debe ser agradar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted lee la Biblia, vinieron consecuencias tremendas porque David se volvió calculador. Dígale al que tiene a su lado, cuidado con ser calculador. Gente que le daba a Dios ya no le da. Gente que es tacaña. Gente que todo mira. Gente que todo calcula. Gente que limita la fe. A Dios no lo podemos encerrar. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? ¿Y por qué Dios se enojó con David? ¿Por qué Dios le permite el zarandeo?
Porque David no consultó a Dios. Dios en ningún momento le dijo censa, fue un capricho. Cuidado con los caprichos. Las personas caprichosas están fuera de la voluntad de Dios. Las personas caprichosas hacen cosas que Dios no les mandó a hacer, y en su corazón no hay rectitud. Por eso es que en los salmos usted ve que David siempre habla: Señor, crea en mí un corazón limpio, recto. Porque David sabía que el corazón se puede desviar muy fácilmente, sobre todo cuando hablamos de dinero, de números, de más. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale al que tiene a su lado: cuidado con tu corazón. Por ejemplo, otro ejemplo, Jacob, el famoso Jacob. Ya era primogénito, en teoría le había comprado la primogenitura a su hermano Esaú y le había raptado la palabra del padre a Isaac, y entre comillas era primogénito, pero en realidad toda su vida se la había pasado mintiendo. Dios tenía que tratar duro con Jacob, y usted ve que él pasó varios años de desierto. Él pasó varios años donde lo estafaron. Jacob pasó varios años con miedo de que su hermano lo matara. Jacob, a pesar de ser tan trabajador y tan inteligente y astuto, por muchos años no pudo dormir bien porque tenía miedo. Y la razón es porque Jacob era mentiroso. Atención con esto. Jacob significa el tramposo y el mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y los mentirosos son zarandeados. Hay personas que les gusta vivir. Dele la mano a la persona que tiene a su lado. Dígale: mentira pequeña o grande, pero es mentira. El Señor me mostraba que hay mucha gente que está haciendo como Jacob, porque no dejan pero pequeñita, pero eres mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces tú eres socio de Satanás y mientes. La mentira no es de Dios. Diga conmigo: renuncio a la mentira. Pero dígalo fuerte, diga: renuncio a la mentira. Hay gente que no puede vivir sin estar en la casa, en la familia, en los negocios, en el trabajo. Se la pasa. Ya lo hizo un hábito en su vida, como Jacob. Miente en todo. La mentira hace que le abras legalidad al enemigo, y más rápido va a ser aprobada la solicitud. Póngame cuidado, porque hay algo que se llama derecho legal, y cuando hay puertas abiertas, hay más razón para que sea aprobada la solicitud del zarandeo. Porque aunque Dios te quiere y te quiere ayudar, aunque Dios dice: pero a mi hijo no lo quiero hacer pasar por esto, pero el enemigo dice: pero mira todas las puertas abiertas, es socio mío. Dice: bueno, no lo mates, pero sí, zarandéalo. No sé si alguien me está entendiendo. Primero, somos zarandeados cuando dormimos. Segundo, somos zarandeados cuando hay orgullo o autosuficiencia. Número 3, somos zarandeados cuando nuestro corazón no es correcto. Ya sea la mentira, el ser calculador, hemos perdido la motivación correcta. Voy a poner un ejemplo más de este tercer punto. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Por ejemplo, Mateo 5:23 dice que cuando nosotros llevemos la ofrenda al altar, Dios no la va a recibir si tenemos algo contra nuestro hermano. Entonces, otra de las razones por las cuales nuestro corazón no está alineado al plan de Dios es porque todavía guardamos rencor, amargura o ofensa contra alguien. El rencor, la amargura, la ofensa son impedimentos en nuestro corazón, porque la ofrenda es adoración.
Y Dios no recibe ofrenda, incienso de adoración si hay falta de perdón. Diga conmigo, tengo que perdonar. Yo me he dado cuenta, mi hermano, que muchas personas tienen algo trabado en su vida. Porque hace un ratito yo le dije que hay zarandeos que duran 2 horas, 3 horas. Hay equipos que pierden un partido pero se levantan. Hay boxeadores que le dieron un golpe y quedaron medio, pero se levantan. Y te duró 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día. Me llama mucho la atención lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice: yo he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirman tus hermanos. Tremendo eso. Lo que Jesús le está diciendo es: el zarandeo te va a noquear un rato, te va a dejar medio delirando, medio tonto, pero una vez tú vuelvas en sí, vas a ser el apóstol que yo formé estos 3 años, le estaba diciendo Jesús. Este punto número 3 es muy clave. Si nuestro corazón no es correcto, puede ser que andemos no de victoria en victoria, sino de pérdida en pérdida. Ya sea por ser calculadores, por ser mentirosos, cuidado con la mentira, o por guardar algo en nuestro corazón. Personas que llevan años, meses, no salen de la crisis. Ahí ya la solicitud no fue aprobada por 3 días, sino que el enemigo puso campamento en la casa de esa persona. Y este es un tema que hay que predicarlo y hay que tomarlo en serio, el perdonar. Diga conmigo, hay que perdonar. Porque muchos de nosotros decimos: yo ya perdoné. Y en el fondo ojalá se muera. Y en el fondo ojalá lo pise un auto. En el fondo ojalá le pase lo mismo. Ojalá. Perdonar es bendecir, no guardar nada. Perdonar es que en nuestro corazón no haya nada contra nadie. Yo le he pedido al Señor que no deje que en mi corazón haya nada contra nadie. Alguien dígame amén. ¿Y sabe cuál es la inyección que yo me inyecto? ¿Le puedo abrir mi corazón? ¿Quiere o no? ¿Usted se inyecta? Sí, yo me inyecto. Una droga. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Le puedo decir o no? Cuando yo quiero ser muy juez y juzgar a alguien porque me ha robado, porque me ha estafado, porque que me da ganas de agarrarlo del pescuezo. ¿Me pasa solo a mí o a usted también le pasa? Yo me inyecto algo. Pregúnteme, ¿qué se inyecta? Gracia. Cuando yo me acuerdo de todo lo que Dios a mí me ha perdonado. Cuando yo me hago el que me deben. Yo escucho una voz que me dice: Jonathan, mira 20 años atrás, mira 15 años, Jonathan, mira todo lo que yo te he dado. Y entonces yo digo: no, lo perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar si el Señor me ha perdonado tanto? Alguien tiene que decir amén a eso. Otra de las razones por las cuales viene el zarandeo a nuestra vida. ¿Qué es un zarandeo? Un sacudón. Y al mismo tiempo una solicitud del infierno para destruirnos. O por lo menos, no sé si para destruirnos, porque Dios no nos dejará, pero por lo menos para asustarnos o para hacernos perder tiempo. Número 4, otra de las razones es la desobediencia. Diga conmigo, cuidado con desobedecer. A Sansón Dios le dio una asignación: destruir a los filisteos, cuidar al pueblo, ser un juez de Israel. Y Sansón hizo todo lo contrario, se metió con las filisteas, hizo todo lo que Dios le dijo que no. Sansón, puedes tener amigos en todo, pero con los filisteos no te metas. Sansón, puedes tener novia. Dígale al que tiene a su lado: sí se puede tener novia. A los solteros. Pero el Señor le dijo: pero Filistea. Y Sansoncito, Sansón perdió los ojos. Y aunque al final Dios lo ayudó, perdió muchas cosas y fue zarandeado. Y fue la burla de los filisteos por
Dele la mano al que tiene al lado y dígale: tú no vas a hacer la burla de nadie, porque tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Por ejemplo, Dios al pueblo de Israel le dijo varias veces: no tengan dioses ajenos delante de mí. Idolatría no, yo soy su único Dios. El pueblo de Israel hacía lo contrario, desobedecía, armaba becerros, armaba estatuas, y eso también es desobediencia. La idolatría es desobediencia. Me gustaría que este mensaje lo oiga algún hermano o amigo católico. No es que nosotros los cristianos protestantes o evangélicos, como nos llaman a nosotros, es que odiamos a los católicos. No, no los odiamos, somos hermanos en Cristo, creemos en Jesucristo. No es que yo tengo algo contra los católicos, yo amo mucho a los católicos, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. La idolatría es desobediencia. Grite conmigo y diga: la idolatría es desobediencia. Pastor, ¿qué es idolatría? Tener muñecos, tener estatuas, tener otros dioses. Solo hay un Dios, no es la Virgen, es Cristo el que salva. Alguien dígame amén a eso. Jale al que tiene al lado, sacúdalo y dígale: te voy a sacudir yo primero. Entonces, ¿cuánta gente no sale de la ruina, de la miseria, de la pobreza? Por la desobediencia, por la idolatría. Siempre pongo este test que voy a dar a continuación, este filtro. Mire donde hay estatuas de idolatría. Mire en una calle, en un barrio, usted mire donde hay idolatría. Usted se va a dar cuenta que en ese lugar a la redonda hay miseria, droga, pobreza, 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 pobreza. Porque donde hay idolatría hay desobediencia. Donde hay desobediencia e idolatría hay zarandeo. El diablo hace de las. Pero yo quiero soltarte una palabra: en tu barrio, en tu cuadra donde tú vives, no habrá pobreza ni miseria, habrá bendición de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Entonces, la desobediencia hace que las personas se la pasen en zarandeo. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, a la piedra, y Moisés le pegó. No es hablarle, no es pegarle, es hablarle. Dígale al que tiene a su lado: no es pegando, es hablando. Y por la desobediencia de Moisés, no entró a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Solamente por no obedecer a las instrucciones. Diga conmigo: tengo que obedecer a las instrucciones. El día de ayer yo le dije a los muchachos: vamos a salir a hacer evangelismo. 10 minutos, se demoraron 17 minutos. Y cualquiera va a decir: pero qué exagerado. Si te dicen 10, porque a Dios le gusta la obediencia. La obediencia es estar atento a las. Toque a alguien que tiene a su lado, dígale: el Padre te está dando instrucciones. Pero entonces hay gente que hace las cosas no es a nuestra manera, ni a nuestra. Es como el Señor dijo. El Señor dice: hágalo así, hágalo. Yo obedezco, yo no entiendo, pero yo obedezco. Y Dios ama a la gente que obedece a las instrucciones. ¿Cuántos están bendecidos? A diferencia de las 4 anteriores: desobediencia, el corazón, dormir, etc. Esta es diferente. Esta no es porque desobedecimos ni hicimos nada mal. Al contrario, en esta estamos bien. Pero Dios la permite porque nos va a llevar a estar mejor. ¡Wow! Abraham era el padre de la fe. Abraham amaba a Dios, era un hombre que agradaba a Dios. Dios le dijo: haz esto. Abraham amaba a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Si Dios a Abraham le decía haga, él lo hacía. Pero Dios quería probar más, a ver si él hasta el máximo le obedecía. Y entonces Dios en Génesis 22 le da nueva directiva. Y Dios le dice: mata a tu hijo. Wow. No porque Abraham es pecador, sino porque Dios lo quería llevar a otro. Mire,
Mientras que el Señor me daba este mensaje, hay zarandeos que son por el pecado, sí. Hay zarandeos que son porque abrimos puertas. Hay zarandeos por desobediencia, todo lo que vimos anterior. Pero hay zarandeos donde no es que usted esté mal, sino que Dios quiere llevarle a otra dimensión. Alguien que lo crea. Hay zarandeos donde Dios va a probar tus límites. Repito, no porque usted sea malo, no porque usted esté en pecado, no porque a usted le falte oración, no porque a usted le falte búsqueda, no porque usted esté en cosas raras, sino que Dios dice: quiero aún probar sus límites, saber cuánto Él me ama. Y le dice a Satanás: bueno, te dejo zarandearlo, porque vas a ver que mi hija y mi hijo me prefieren a mí. Porque hay personas que cuando están en el zarandeo dejan de amar a Dios, dejan de congregar, dejan de diezmar, se enojan con Dios, se van de la iglesia. En cambio hay otros que dicen: por nada dejaré de servir al Señor, porque yo sé en quién creo y a quién he mirado. Alguien dígame amén. Dios a Abraham le pidió a su hijo Isaac. Y Dios a Abraham también le pidió dejar su parentela. Es un zarandeo donde Dios va a probar si lo amamos más a Él que a nuestra familia. Yo hablé, mi esposa y yo estábamos hablando hace pocas horas con unas personas, y el Señor me daba una palabra para ellos, y yo les decía: es muy posible que hasta que no dejes tu familia no se acabe la crisis. Y me miraban así, y les dije: tengo que decírtelo, es muy posible que hasta que no salgas de tu tierra y tu parentela no se acabe. Dios probó eso en Abraham. Por eso es el padre de la fe. Por eso, aunque él era mentiroso y tenía un montón de errores, creyó y le fue contado por justicia. Porque cuando Dios le dijo: deja tu familia, yo me voy creyendo. Y cuando Dios le dijo: mata a tu hijo, Dios quería saber si era más importante él o Isaac. Por eso siempre no ames más a tu familia ni a tus familiares que a Dios. No ames más a tus hijos. Hay gente que idolatra a los hijos. Los hijos son una bendición de Dios, pero no los idolatres. Él es el que merece el primer lugar y el único lugar. Alguien dígame amén. Entonces hay gente que no es que sea mala, pero Dios quiere refinarnos hasta que seamos oro. Mueva su mano y diga: yo lo creo, yo lo recibo. Y yo me atrevo a decir que este último que yo estoy hablando es uno de los más duros. Es uno de los zarandeos más duros, porque es donde uno dice: a mí me ha pasado, uno dice: Señor, pero no estoy mal, no estoy haciendo nada malo, no guardo rencor, no. ¿Por qué? Y usted se ha preguntado: ¿por qué? Y el Señor dice en esta mañana: no es por qué, es para qué. Job no hizo nada malo, Abraham tampoco. Es más, termino diciéndole ¿cuántos están bendecidos? ¿Sabe quién fue zarandeado? Pregúnteme quién. Jesús de Nazaret. El último ejemplo que le quiero dar en esta mañana es Jesús de Nazaret. No hizo nada malo, no pecó, no hizo nada malo. Y en el Getsemaní todo lo abandonaron, hasta su padre. Hasta su padre dijo: Padre, lo que me faltaba, me abandonó Judas, Pedro, los discípulos, los romanos, todo. Pero Padre, ¿por qué me has abandonado? Uy, no, hasta el padre lo abandonó. Tú no dices: no, pero ¿qué pasa? Aquí hay algo raro. ¿Cómo Dios va a abandonar a su hijo? Es cuando usted se siente absolutamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Jesús hizo algo malo, sino porque al tercer día iba a resucitar con gloria y con poder para aplastar a la serpiente y darnos vida eterna. Quiere decir que detrás del zarandeo viene la victoria. Alguien tiene que agarrar esta palabra. La pregunta es: ¿nos vamos a dejar? Porque el premio es para aquel que soporta hasta el final. Póngase de pie, por favor.